Hola a todos. Bueno, llegó la hora de ver server-side con data tables. ¿Qué es server-side? Es una forma de procesamiento de datos del lado del servidor y se logra en conjunto con solicitudes AJAX para obtener los datos requeridos. ¿Para qué sirve? Sirve para procesar grandes volúmenes de datos, tablas de que superen 100.000, los 500.000, el millón, 2 millones, 3 millones de registros. Es decir, vamos a trabajar con un volumen muy grande de datos. En los videos anteriores yo le mostré algunos proyectos. Por ejemplo, en este caso estamos mostrando 1000 registros. Podemos trabajar con 5000 registros. Depende del tipo de operaciones que vamos a realizar. Un poco de la documentación de Data Table nos dice que hay un momento en la lectura de datos del DOM, ya saben lo que es el DOM, ya lo hemos explicado varias veces, que todo esto se torna lento y difícil de manejar. Yo les digo por experiencia que es así. Como les decía, depende el tipo de proyecto que estén encarando o el trabajo que les hayan encargado. Entonces, para abordar este problema, ¿qué es lo que propone Data Tables? Es que el trabajo pesado lo realice el motor de bases de datos del lado del servidor. Del lado del servidor, recordar que nosotros estamos trabajando con un servidor local. De hecho, estamos trabajando con WAM Server, en mi caso, y lo pueden hacer con SAM Server o algún servidor Apache de forma local. Estos servidores están optimizados para realizar este tipo de cosas. Bueno, esa es la idea. Cuando se utilice el procesamiento del lado del servidor, Data Tables realizará una solicitud XHR al servidor por cada extracción de información de la página. Es decir, cuando va a paginar, ordenar, filtrar. Vamos a poner ahora la vista inspeccionar en el navegador de Chrome. Y fíjense que cuando vamos a la consola, podemos activar los logs de XML HTTP request. Esto también lo expliqué en los videos de JSON. Yo les recomiendo que vean esos cursos. Están todos explicados desde cero. ¿Qué es lo que le quería decir? Que cuando Data Tables en el modo server-side trabaja, lo hace a una velocidad impresionante. De hecho, es la única manera en la que se pueden trabajar con estas tablas o bases de datos de millones de registros. Bueno, esa era un poco la teoría, y ahora vamos a ver en la práctica cómo se implementa y cómo funciona. Otra cosa más, mientras tanto ya tenemos nuestra base con la que venimos trabajando. Les recomiendo también que vean los videos anteriores, todos los que están en la lista de reproducción de Data Tables. Y vamos a nuestra base de datos que se llama usuarios-db, y vamos a importar un script SQL para así tener una tabla de 1 millón de registros. Yo les dejo en el link de la descripción. Recuerdan, acá tengo unas bases de datos de 10, de 500.000. Vamos a poner una de 1 millón. Vamos a dar continuar y va a comenzar el proceso. Mientras tanto, hasta que cree la tabla, les voy diciendo de que otra forma con la que se combina server-side es creando una vista de esa tabla. ¿Qué son las vistas cuando trabajamos con SQL? Una vista es una tabla, pero virtual, generada a partir de la ejecución de varias consultas sobre una o más tablas. En este caso, una tabla para la prueba. Una vista tiene la característica de que mantiene la misma estructura de filas y columnas que la tabla original. ¿Cuáles son las ventajas que tiene trabajar con vistas? Cuando trabajan en sistemas, cuando trabajan con volúmenes grandes de datos, siempre se trabaja mucho con las vistas. Ahora vamos a ver en la práctica. Una
de las características más importantes es el rendimiento, ya que son rapidísimas y nosotros podemos mostrar en la vista consultas que, por ejemplo, en la tabla original no las podríamos sacar. O de hecho, nosotros podemos mostrarle al usuario información parcial de nuestra tabla original. Nos permiten crear entornos de prueba, bueno, muchas cosas. Miren cómo demora en la importación de 1.000.000 de registros. Esto les recuerdo, yo tengo una PC que es muy antigua, pero tiene 2 GB de RAM. Pero lo bueno de esto es que en sus máquinas, yo en otras PC tengo más memoria y todo eso, ven todo lo que se puede hacer con este tipo de procesamiento. Bueno, mientras va importando este 1.000.000 de registros, vamos a ir a crear nuestro proyecto. Vamos a crear una carpeta y le vamos a poner data tables-server side, algo así simple. Vamos a nuestro editor de código, seleccionamos nuestra carpeta y lo vamos a hacer muy simple este proyecto. Vamos a crear un archivo index.php, una carpeta, una subcarpeta dentro de este proyecto, le vamos a poner server side y adentro vamos a crear un archivo que se va a llamar server side.php, server side conexión. Solamente va a tener los datos de la conexión. Este archivo, si quieren, no lo pueden crear, no hace falta. Cuando yo trabajo con muchas vistas, ya para modificar simplemente un archivo lo tengo, pero en este caso vamos a mostrar una sola tabla, pero queda a criterio porque todo el código va a estar acá en server-side.php. Y por último vamos a poner un server-side, otro archivo que le vamos a poner usuarios. Siempre respeten cuando llaman a los archivos mayúsculas y minúsculas. Muy bien, para nuestro index vamos a tomar algo muy simple. Tengo acá una estructura con las que ya venimos trabajando. Que lo único que tiene es una plantilla estándar donde hace referencia a Bootstrap y a los estilos de data tables y los archivos de JavaScript de data tables, con lo que ya venimos trabajando. Hasta acá no hay otra cosa. Muy bien, vamos a ver, acá ya terminó la importación. Acá nos dice, se ejecutaron 1743 consultas. Y acá nos dice que nos está mostrando, en este caso, 24 filas. Bueno, arranca aquí. Perdón, de 0 a 24, por eso es que estamos viendo hasta el número 25. De un total de 1.000.000 de registros. Ya tenemos el 1.000.000. Vamos acá a operaciones. Vamos a cambiar, a esta vamos a eliminar esta tabla que tiene 1.000. Listo. Venimos a la tabla que acabamos de importar y lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Porque en nuestro archivo de conexión le vamos a poner una tabla en nombre usuarios. Acá está. Cambiar el nombre, usuarios, continuar.
y ya tenemos nuestra tabla para trabajar. Entonces nuestro proyecto por ahora lo único que nos muestra es un título y un subtítulo. Y ahora vamos a crear la estructura HTML con la etiqueta table. Y para este trabajo vamos a ir copiando el código que ya lo hicimos varias veces. Vamos a poner nuestra fila de encabezados. Y no vamos a poner nada acá de tbody ni nada, porque todo lo vamos a poner con el código que ya vamos a ver. Solamente esta parte. Vamos a aplicarle los estilos clásicos de Bootstrap acá y el ID con el que venimos trabajando le ponemos tabla usuario. Miren, una etiqueta, la fila con los encabezados y hasta acá nada más. Bueno, ahora vamos a nuestro archivo de conexión. ¿Qué es lo que vamos a definir? Vamos a definir unos nombres con estas palabras reservadas, donde vamos a definir el host local, en este caso es local, en la base de datos, el usuario para la conexión y la password para la conexión. Acá el host, como estamos trabajando localhost. ¿Por qué? Porque cuando ustedes después cambian el sistema en otro servidor o los trasladan, es una costumbre de tener un archivo donde se configuran usuarios, base de datos, etc. Punto y coma. Copiamos acá. ¿Y qué más definimos? La base de datos. Esto hace referencia a server side, la doble S. Usuarios-db, que es lo que acabamos de ver, el nombre de la base. Para hacer las cosas simples ponemos un usuario root, no ponemos clave. Acá user, acá password. Acá tenemos nuestro archivo con nuestros parámetros, para tener algo más simple. Bueno, en la documentación oficial, acá les dejo el link de DataTables, tiene unos scripts para trabajar con server side. Esto yo les recomiendo que lo lean cuando tengan tiempo. Y acá habla particularmente de cómo trabajar con este procesamiento en el caso de que utilicen PHP con MySQL, que es nuestro caso. Acá hay algunas explicaciones para qué sirve y un poco de lo que ya habíamos hablado, y nos muestra un código, acá está el autor y todo, de hecho está todo en la página oficial, de cómo funciona todo este procesamiento, cómo hace el ordenamiento, cuál es la salida, cómo hace las consultas. Bueno, es un código muy extenso que acá tiene los parámetros para la base. Yo les voy a dejar un código que en su momento utilicé y realicé algunas modificaciones. Y lo voy a pegar acá. Acá tienen todo el código basado en ese código. ¿Qué es lo que nos ofrece DataTables
simplemente una clase, acá pone unos headers, y de esa clase hace una instancia y crea un objeto table-data. Esto es todo el código para tener server-side. Por supuesto que acá, miren, acá hace un try-catch para la conexión, muy al estilo de lo que venimos utilizando. En realidad la mayoría de las conexiones con PHP se realizan de esta manera. Puede haber algunos atributos que unos utilicen, otros no. Y luego tiene estas funciones que son las que vamos a realizar ahora. Acá dice todo lo que es paginación, ordenamiento. Acá nos da unas notas, cómo toma los datos de la tabla y todo eso. Este es el código interno de cómo funciona el server-side. Por supuesto que lleva tiempo entenderlo y ver cada cosa. En su momento, cuando tenía que realizar un sistema, me habían pedido un sistema, lo analicé por completo, es espectacular. Creo que en este caso sí le realicé algunas modificaciones, la verdad que... pero funciona perfecto, ahora lo van a ver. Muy bien, ya tenemos nuestro archivo server-side, nuestro archivo conexión, porque con estos datos, si ven acá, estas variables son las que le estamos pasando para que esto funcione. De hecho acá le pusimos un include para que incluya este archivo de conexión. Ahora nos queda definir nuestro server-side para nuestra tabla usuarios. ¿Por qué hago esto? Porque si crean un sistema de usuarios, un sistema donde tienen no sé, otros contactos, tienen clientes, lo ideal es hacer un archivo server-side para cada uno, porque vamos a sacar de cada tabla o combinaciones de tablas cada uno. Es por eso que de esta manera queda mucho más simple, y cuando los sistemas crecen, esto se torna mucho más fácil de ordenar. Entonces, si luego incorporan otras tablas, bueno, crean simplemente server-side, por ejemplo, países, server-side, regiones, server-side, provincias, de acuerdo a la información que vayan a poner. Luego, si cambian los servidores o lo que sea, directamente cambian esto y chao, no tienen que ir tocando otras modificaciones. ¿Qué les decía respecto a la creación de la vista? Acá vamos a realizar vamos a poner un require donde vamos a llamar a server-side. ¿Cuál es server-side? Como está en la misma raíz, está en la misma carpeta, es este archivo, que a su vez server-side tiene ya los parámetros de la conexión, es decir, que llamamos a este archivo server-side y listo, ya tenemos todo. Y recuerdan que hemos creado, ya podemos llamar a un objeto con el método get, y ahí está todo. Miren, este objeto con el método get. Esto ya es de programación orientada a objetos, pero no, sin entrar en más detalles, miren lo simple que es. Luego de todo este código, hacemos una instancia de la clase TableData y ya podemos utilizar un objeto TableData de esta clase. Y trabajamos con este método get, que tiene tres parámetros, que tiene el nombre de la tabla, en este caso es una vista, recuerden que una vista es una tabla virtual, la columna índice y el resto de las columnas. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Crear la vista. Nos vamos a phpMyAdmin y vamos a SQL, porque vamos a crear la vista con una sentencia SQL.
¿Cómo se crea la vista? Así. Todo en inglés. Crear vista. Create view. El nombre de la vista. Vista usuarios, porque vamos a hacer una vista de la tabla usuarios. Como, y acá hacemos un select de los datos que necesitamos, que son, en este caso, vamos a mostrar tal cual todas las columnas de la tabla, que son user ID, username, first name, last name, género, la clave y el estado. ¿Desde dónde sacamos todos estos datos? De la tabla usuarios. Entonces, creamos una vista usuarios. ¿Cómo? ¿O de dónde estamos haciendo todo esto? Con un select de la tabla usuario. Le vamos a dar continuar. Si es que esto no tiene ningún error, va a crear la vista. Perfecto, ya tenemos la vista. Acá tenemos nuestras tablas. En este caso tenemos una tabla y ya tenemos nuestra vista. Ahora sí, nos vamos de nuevo a nuestro editor y aquí recuerden que uno de los parámetros de esta, invocando al método get, es el nombre de la tabla. En este caso una tabla virtual, es decir, la vista usuarios. El segundo parámetro que nos decía era la columna índice. En este caso la columna índice es user ID. Y por último las columnas, que están en un formato de arreglo. Entonces tenemos los tres parámetros que luego va a tomar este método. 1, 2, 3 parámetros. Espero que me sigan. Y acá vamos a mostrar todo. De hecho, en la vista solamente podríamos mostrar, no sé, el primer nombre o el nombre de usuario, solamente la password y el estado, lo que ustedes quieran. Esa es la ventaja de trabajar en este caso con las vistas. Pero acá vamos a mostrar todo para que el ejemplo sea lo más claro posible. Acá va coma. Acá siempre tengan cuidado con las mayúsculas, los guiones bajos, porque cualquier cosa les va a dar error. Cuando muestren la vista le va a decir un error de JSON en Data Tables y después no saben de qué es. Pero siempre estos errores son porque o hay una mayúscula, una minúscula, un guión bajo o algo de eso. Muy bien, ya nos quedan los últimos. Todos en comillas simples. Y hasta acá estamos. ¿Qué nos está faltando? Ya tenemos todos los archivos de PHP configurados. Nos está faltando decirle, acá vamos a crear un script, porque tenemos que inicializar nuestra data table como ya lo vimos en videos anteriores, que lo hacíamos con jQuery. Recuerdan acá cómo hacemos un document ready. Y ahora sí vamos a hacer referencia
a nuestra tabla ya en nuestro archivo index.php. ¿Cómo se llama la tabla? Tabla usuarios. Vamos a referenciarla por el ID. Entonces ponemos numeral tabla usuarios punto data table. Acá punto y coma. Y acá necesitamos estas propiedades. Esto tiene que estar activado, en verdadero, perdón. Si leen la documentación de Data Tables, nos dice que para activar server-side tienen que estar activadas estas opciones. Por lo menos estas opciones. Bien, acá en el origen de los archivos, que recuerdan que cuando hacíamos referencia a Ajax poníamos Ajax, acá es S Ajax Source, va la ruta a donde está nuestra vista. En este caso, ¿cuál vamos a elegir? Obviamente server-side usuarios. Ponemos la ruta, que es en la carpeta server-side, server-side usuarios.php. Es decir, nos estamos refiriendo a esto. Y por último, esto también, esta propiedad creo que la vimos anteriormente. Donde vamos a poner el data en null. Creo que la habíamos visto, no recuerdo. Muy bien. Y le vamos a aplicar un poco de estilos. Para salir del formato clásico. Y como venimos haciendo en los videos, le aplicamos un poco de gradientes. Bueno. Ya creo que tenemos todo. A ver, revisemos. Si no, lo mejor es cuando aparecen los errores. Vamos a cerrar esta página. Vamos a activar la consola. Ya hemos guardado todo, le damos recargar. Y acá aparecen los primeros errores. ¿En qué línea nos está diciendo? Acá con jQuery. A ver, lo vamos a corregir ahora. A ver, acá esta S está de más. Y acá en esta parte nos faltó esta etiqueta que es el thead. Si bien no pusimos, acá recuerdan que siempre ponemos el tbody, esto no va, pero el thead sí. Eso nos faltó. Acá le podemos poner que esté centrado, los títulos, con una propiedad de Bootstrap. Y veamos si era eso. Vamos de nuevo. Procesando. Miren con la velocidad que cargó el 1.000.000 de registros. Bueno, de esta forma, miren por ejemplo si acá funciona todo, ponemos 25 entradas, nos muestra las 25, si ponemos 50, carga las 50, vamos a dejar con 10 entradas.
Recuerden que esta es una PC que tiene muy poca memoria. En una PC que tenga 4, 8 GB, ni hablar de 16 GB de RAM, esto funciona de maravillas. Por ejemplo, vamos a buscar el registro número 10.000 o 50.000. Y lo busca. Recuerden que estamos buscando dentro de 1.000.000 de registros. Es una tabla muy grande y muy pocas veces, de acuerdo al sistema que hagan, por supuesto, se enfrentan a este tipo a este volumen de datos. Pero bueno, es una forma excelente de trabajar con bases de datos voluminosas. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias, chao.